Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio del día 28 de agosto de 2025, intitulado Somos Perfectos. Vamos a compartir la palabra de hoy, que el versículo base está en Génesis, capítulo 6, versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Halló gracia. ¿Qué halló? Favor. Si halló favor, ¿qué demostró Noé? Que era un hombre de fe, porque creyó a Dios. Si él halló gracia, es porque si halló favor, es porque él demostró ser un hombre de fe. Y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué era lo que no se veía? El diluvio. Fue advertido por Dios. Dios le dijo, viene un diluvio, construye un arca. Nunca había habido un diluvio. Y él creyó. A nosotros, ¿qué se nos dice? Preparen sus vidas, Cristo viene. Nosotros no sabemos lo que es Cristo viene, si todavía no vino por nosotros. Él ya vino, ya habitó entre nosotros, ya resucitó y ascendió. Ahora estamos esperando el regreso de Jesús, el regreso del Mesías. ¿Quién sabe cómo es el regreso del Mesías de los que estamos acá? Ninguno. ¿Por qué estamos acá? Por fe. ¿Qué le estamos demostrando a Jesús? Que confiamos en Él, que somos hombres y mujeres de fe. Como yo demuestro que soy un hombre y una mujer somos hombres y mujeres de fe, creyendo en su promesa de que Él regresaría por nosotros, Él que nos da su favor. Es lo mismo. Noé halló gracia, Lidia halló gracia, Héctor halló gracia, Claudio halló gracia, Lidia halló gracia. ¿Qué hallaron? Favor. ¿Por qué? Demostraron que tienen fe. Porque se les dijo que Cristo vendría a buscarnos y acá están firmes en la batalla, buscando a Dios, con fallas, con errores, con muchos pecados, con tristezas, con enfermedades, un día para arriba, un día para abajo. Pero ¿qué estamos demostrando? Con nuestro testimonio, que más allá de nosotros mismos, porque en nuestra carne habita la maldad, amamos a Dios y demostramos ser hombres y mujeres de fe. A algunos les sale mejor que a otros, pero eso no es cuestión nuestra. Nosotros no podemos decir quién le sale mejor y a quién le sale peor. Esta carrera la corremos todos juntos, tenemos que llegar todos juntos y sí, es evidente, a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos. Pero esta es una carrera que es de acuerdo a la capacidad de cada uno. Amén. Entonces vuelvo a Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, con mucho amor, con mucho respeto, con muchas ganas, con mucha expectativa, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó a todos los demás, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo versículo. O sea, fíjate cuando la Biblia nos habla y nos dice, Noé halló gracia, halló favor, todo lo que nos está contando. Mirá todo lo que nos dice la Escritura solamente con el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló favor. ¿Por qué lo halló? Porque demostró ser un hombre de fe. Hebreos 11:7 nos lo imprime ahí, deja la impronta, que fue un hombre de fe por cuanto creyó a Dios, aún en las cosas que todavía no se veían. Porque después de Noé, si Dios le hubiera hablado a cualquiera de que venía un diluvio, cualquiera hubiera creído, porque ya sabían lo que era. Lucas 16, el rico y Lázaro, le dice el rico, si alguien se levantara de los muertos, que vaya a ver a mis hermanos, que no quieren saber nada, y a ellos les creerían. Que vaya alguien. Y le dijo, si aunque se levantare uno de los muertos, no creerían. Y ya se levantó Jesús. Y todavía no está todo el mundo acá. Si viniera Cristo a buscar a su iglesia y arrebata a los suyos y deja una promesa de que pronto regresaría por los demás que vayan a creer, no va a pasar, por supuesto. Pero si Él dijera, yo vengo, me llevo los míos, y después los demás que vean que me llevo los míos, yo los voy a venir a buscar, te aseguro que se convierten todos. Pero eso ya no es fe, sino que ya lo vieron, entonces como lo vieron, pero a nosotros se nos dice, yo vengo, y están pasando generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, y el Señor no retarda su promesa, pero los que van muriendo en Cristo es porque vivieron en Cristo, lo esperaron y no llegó en sus días. Por eso murieron en Cristo, porque vivieron en Cristo.
Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, se lleva lo suyo, los muertos en Cristo primero y los que estén vivos después. Y eso es la fe, la conciencia, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque si lo viéramos ya está, ya lo vimos, entonces yo lo puedo esperar, pero nosotros estamos esperando algo que no hemos visto. Un hombre de fe, una mujer de fe es alguien que haya la gracia de Dios, porque demuestra su fe. Volvamos a Génesis 6, 8 y 9. Hablamos de que Noé halló gracia. En el versículo 9 dice que era un varón justo. ¿Por qué dice varón justo? Porque es uno que confía en Dios. Y como confía en Dios, le obedece a Dios. Noé vivía la justicia de ese Dios. Por eso a nosotros se nos dice, buscar el reino de Dios y su justicia. No sirve de nada buscar el reino de Dios sin vivir con la justicia de ese reino. ¿De qué me sirve a mí conocer o buscar el reino de Dios y entender lo que pasa allá arriba si yo me voy a regir por las normas que vivo acá abajo? ¿De qué me sirve a mí? Yo si quiero ir a otro país y en otro país me detienen, yo no puedo pretender que me juzguen con las leyes de Argentina porque yo soy argentino. Me detuvieron en Alemania, me van a juzgar con las leyes de Alemania. Si yo digo que vivo espiritualmente, tengo que estar viviendo y esperando la justicia del reino en el que yo estoy establecido. La gente lo que hace es, quieren vivir en el reino de Dios, pero quieren pedir las añadiduras de acá abajo. Y hacen largas charlas sobre política y sobre esto y el otro, y que este roba y que el otro roba. Pero si nosotros nos regimos por las leyes del reino, tenemos un Dios multiplicador y tenemos un Dios que todo lo puede, que tiene propósitos claros y que sostiene a su iglesia, yo no puedo estar diciendo, ay Señor te amo, y después estar hablando de Milei o de Alberto o de Cristina o de si no me alcanza, porque estoy viviendo en un reino, pero pidiéndole las añadiduras al otro. Entonces la Biblia me dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Si vos vivís en la justicia de ese reino, todo lo que necesites para hacer la obra de ese reino te será añadido. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Para esa obra que se te encomendó. ¿Madera para hacer el arca? Y a Noé no le faltó madera. ¿Pero se le dio un auto a Noé? ¿Se le dio una avioneta para ir a predicar a las naciones? No la necesitaba. Él era un varón justo. La justicia de ese reino, ¿qué le proveyó? Todo lo que él necesitaba para hacer la obra que tenía que hacer. ¿Qué se te va a dar a vos? Todo lo que necesites para hacer la obra que tenés que hacer. Todo lo demás que vos pidas puede llegar a venir. Pero si no suma para el reino, por ahí te vas a cansar de pedirlo. Si tuviéramos el dinero para tener en casa un fondo gigante y una pileta semiolímpica. Tenés el dinero, porque Dios te ha bendecido, tenés el dinero y lo comprás y lo haces. ¿Quién te va a decir que no? Si el dinero es tuyo y es lícito tener una pileta semiolímpica. U olímpica, no sé, lo que se te ocurra. El dinero es tuyo, la casa es tuya, tenés la salud, tenés las ganas, le pudiste pagar a un arquitecto, vinieron los obreros, te lo hicieron. ¿Quién te va a decir algo? Ahora, de ahí a que esa pileta sea el resultado de las añadiduras del reino, es un error, porque el reino te va a añadir todo lo que necesites vos para el reino, para hacer la obra del reino. Todo lo demás que vos puedas hacer es fruto de tu trabajo y está bien porque todo tiene su tiempo. Y está muy bien que tengas todo lo que puedas alcanzar, pero no me digan todo esto me lo dio Dios, porque Dios te va a dar lo que tiene que ver con su plan. Lo demás te lo ganaste y lo hiciste vos y es lícito. No quiero que ninguno diga, entonces quiere decir que lo que yo tengo Dios no me lo dio. No pasa por ahí, todo le pertenece a Él. Pero cuando dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás yo me encargo, está hablando de la justicia de ese reino. Por eso dicen que Noé era un varón justo. ¿Por qué? Porque él hacía todo lo que se le decía. Es más, termina diciendo uno de esos capítulos, y Noé hizo así como Jehová le mandó. Lo hizo así, tal cual se lo dijeron, él fue y lo hizo. ¿Cómo no va a hallar gracia? ¿Cómo no va a hallar favor? ¿Cómo no va a tener lo que necesita para hacer un arca? Un varón justo. Vamos al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un varón justo hace todo esto. Es bienaventurado. No anda en los consejos de los malos, ni se sienta en silla de escarnecedores. Bienaventurado es porque recibe los beneficios de tener fe en Dios. Por eso es bienaventurado, es feliz. Él recibe beneficios por tener fe en Dios. No busca los beneficios, él cree en Dios,
Pero el solo hecho de creer y de obedecer a Dios, a él, ¿qué le hizo? Tener el favor de Dios. Entonces él, al tener la gracia, el favor de Dios, ahora él recibe los beneficios de creer en Dios. Es bienaventurado, es feliz. Es bienaventurado. Una persona que no anda en los consejos de los malos. No sigue ese camino. Por eso es bienaventurado. Conoce que hay otro camino. Elige no caminar por él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Que no sigue consejos extraños. Y en silla de escarnecedores no se ha sentado. Son aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Son los que... Un escarnecedor es un burlador. Una persona escarnecedora es cuando te hacen escarnio, es porque te están burlando, se están burlando de ti. Entonces dice, no anduvo en consejo de malos, es un hombre de fe y no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. No sigue el camino de los burladores. Lo conoce, pero no lo sigue. Él no vive esa moda. ¿Viste que hoy todo es una burla? ¿Viste que todo el mundo, todo es una burla? De todo se hace un meme, de todo y absolutamente todo, hasta de las cosas más nobles se hace un meme. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El Salmo 1 no indica que está libre de pecado. El salmista no está diciendo que ese hombre está libre de pecado, que no peca. Está diciendo que es un hombre bienaventurado, porque es un hombre de fe, es un hombre que obedece. Es un hombre que aún pudiendo caminar por este camino, elige no caminar por él porque se da cuenta que es un camino malo. Elige no ocupar ese lugar, esa silla, porque esa silla la ocupa gente que se burla de la misma gente y de Dios. Elige, no implica que un día él tenga un tropezón y pase por ese camino. Pero será un hombre que sabrá volver. Será un hombre que cometió un error. ¿Cuántos cometen errores? Todos nosotros. Todos nosotros cometemos errores. Y dice la Biblia, en el verso 9 ya, que dice, era perfecto en sus generaciones. Esta palabra hay que subrayarla. Perfecto. Indica que esta persona, en este caso Noé, era como Dios esperaba que él fuese. Era como tenía que ser. Noé era como tenía que ser según lo que Dios esperaba de él. Era perfecto para hacer la obra que Dios le encomendó. No creo que haya sido así, como yo te lo voy a describir. Pero vos imagínatelo de esta manera. Dios, Jehová de los ejércitos, está mirando un pueblo entero porque Él quiere hacer una obra, porque viene un diluvio. Él va a mandar un diluvio porque está todo mal. De toda esa gente que está ahí, que las va a raer de la tierra, Él tiene que buscar uno que lleve adelante su plan. Y empieza a mirar a todo. Y los empieza a mirar a todo y a mirar a todo. Y el menos peor, ¿quién era? Porque no era perfecto, pero era el hombre perfecto para hacer la obra que Jehová quería hacer. No porque él era perfecto. Es justo lo que yo necesito. Vení, yo te voy a enseñar lo que tenés que hacer. Sos justo lo que necesito para hacer esta obra. Y lo llamaba a Noé. Tenga en cuenta que Noé, cuando se baja del arca un año después, lo primero que hace es plantar una viña y después se hace vino. No era perfecto. No era perfecto. Como vos no sos perfecto. Pero Dios te eligió a vos porque vos sos perfecto o perfecta para una obra que Dios quiere hacer con vos, que va a llevar a mucha gente al conocimiento de la verdad. Entonces dice Dios, ahí lo tenés a Pablo, un sinvergüenza, pero él me sirve para hacer una obra que yo quiero hacer en tal lugar con tales personas. Es el menos peor para hacer esta obra. Es perfecto, yo le voy a enseñar y ahí te capacito. ¿Recuerda cuando Pablo es elegido por Jesús y se le dice a Ananías, anda a buscarlo a Pablo y ponerle las manos que yo le voy a enseñar cuánto hay que padecer por mi nombre? Porque Pablo era perfecto para la predicación que venía después, pero era imperfecto porque respiraba amenazas de muerte, pero era perfecto. Y encima se le dice a Ananías, anda a buscarlo, orale, porque yo le voy a enseñar. Él es perfecto para la tarea que tengo que hacer, pero hay que moldearlo. Yo le voy a enseñar lo que es necesario para padecer por mi nombre. Y le enseñó. Si no, Pablo no hubiera dicho al final de sus días, he acabado la carrera, he peleado la fe, por lo demás me está esperando la corona. Se ve que el mismo Jesús le enseñó. Entonces, cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, en todas esas generaciones que había, el único que estaba dentro de los estándares de la fe, del temor, de la gracia, del favor, era Noé. No era el mejor, pero era perfecto para la obra que había que hacer.
y Dios lo eligió. Y lo fue. Y lo fue porque el arca se hizo un año entero. Cuando se le dice a Noé, harás piso bajo, medio, alto, le pondrás una puerta, una ventana y la calafatearás con brea. ¿En qué ferretería compró la brea? Pero tuvo la capacidad porque se le enseñó de ir y hacer alguna cosa para impermeabilizar la madera. Y lo consiguió, porque todo lo que necesites del reino para la obra te será dado. Busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán añadidas. Durante el estudio, pudimos ver algunos videos, donde en diferentes iglesias, personas que se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas y demás títulos autoimpuestos, roban dinero de la congregación, hacen bailes de parejas dentro de los templos, ungen con una vara, una manguera, un saco y hasta con un zapato, pasan por un camino lleno de brasas ardiendo y demás herejías. Videos que podés encontrar en la red, si los buscas. Al terminar de ver el compilado de videos y antes de seguir con el estudio, escuchamos la siguiente reflexión. Esta avalancha que tenemos que sufrir de profetas y apóstoles, para mí es realmente una moda, y yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque esto no siempre fue así. Yo crecí toda mi niñez en la década de los 80 y nunca conocí a un profeta. Para mí lo más cercano a un profeta, históricamente hablando, era Nostradamus. Mi familia se convirtió en la década de los 80 del catolicismo al protestantismo, en ese gran éxodo que se dio acá en América Latina. Esto fue en la década de los 60, 70 y 80 que hubo este éxodo del catolicismo al protestantismo. Ahí mi familia se convirtió y yo asistí a muchísimos eventos, tanto locales como masivos, cristianos, y no había ni un solo profeta. Habían grandes figuras muy populares a lo largo de toda América Latina y de Estados Unidos, que aquí tengo un listado, se los voy a recordar. Y no era ninguno, ni apóstol ni profeta. Todos van a reconocer a Billy Graham, pastor, David Wilkerson, pastor evangelista, Jimmy Swaggart, evangelista. Crecí con los programas de Jimmy Swaggart, cristianos. Benny Hinn, bueno, él ya es un teleevangelista. Y con Benny Hinn empieza esa transición del pentecostalismo clásico al neopentecostalismo. Pero bueno, él se hacía llamar pastor. Todos vamos a recordar al famoso hermano Pablo, evangelista, Luis Palau, evangelista, Gille Ávila, evangelista, Nicky Cruz, evangelista, Alberto Motesi. No había ni un solo profeta, ni un solo apóstol. Esto empieza en la década de los 90 como una moda tristísima, fomentada por el hambre de los títulos que tiene el ser humano, y no sé a dónde vamos a parar, porque como ya son todos profetas y ahora son todos apóstoles, entonces algunos han empezado a buscar nuevos títulos. En Brasil hay un movimiento patriarcal de hombres que se están autotitulando patriarcas, o sea, ellos se creen Abraham. En Colombia ha surgido un movimiento donde hombres se hacen llamar arcángeles. Ellos dicen que ellos son arcángeles en cuerpos de hombres y que han venido para ministrar la iglesia. No sé dónde vamos a parar con esta hambre de títulos, pero para mí todo este movimiento apostólico profético no deja de ser una moda, y algo que refleja más es la soberbia humana que la humildad del verdadero evangelio. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? Noé haya gracia y haya favor de parte de Dios, y el mismo Señor dice que él era perfecto para la obra que había que realizar. Después empezó todo a desvirtuarse hasta llegar a esto. Hace 2 días, casi 3 días que estaba busqué los más suaves, porque hay cada uno, busqué los más suaves, y después encontré las palabras de este hombre, que no recuerdo ahora su nombre, pero es un hombre que yo veo siempre y dice cosas tan certeras, tan puntuales, y dije, tenemos que terminar con eso, ¿no? El video con esa reflexión. Vamos a leer Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si Judas está diciendo eso, es porque ellos son adelantados en el tiempo. Ellos no es que sabían específicamente lo que nosotros estábamos viendo hace un ratito, pero dice, yo los exhorto a que combatan ardientemente por la fe, porque se va a desvirtuar.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, habían sido destinados para esta condenación. No dice predestinados, sino dicen destinados, porque predestinado tiene que ver con las cosas de Dios. Dios los ha predestinado para cosas grandes. A María, la mamá de Jesús, no se le preguntó si quería llevar a Jesús en su vientre. Ella fue predestinada, destinada con anticipación para llevar a Jesús en su vientre. Ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles se les preguntó si querían servir a Jesús como apóstoles. Fueron predestinados para eso. Dentro del plan, Judas Iscariote tenía que entregarlo a Jesús. Y no se le preguntó a Judas, ¿vos estás de acuerdo? Mirá que de acuerdo al plan hay alguien que lo tiene que entregar. Él fue destinado con anticipación, es un plan de Dios. Alguien lo tenía que entregar. Se lo elige a Judas. A Judas, cuando todos estén en la presencia de Dios, recibiendo encomios o recibiendo retos, a Judas se lo va a condenar por lo que quiera, menos por haberle dado un beso a Jesús, porque era parte del plan. Se lo puede condenar por ladrón, se lo puede condenar por frío y por calculador. ¿No debería haberse vendido mejor ese perfume y darle a los pobres? Y él no le quería dar a los pobres, era ladrón, dice la Biblia. Él quería agarrar algo, frío, calculador, no le importaba a la gente. Traicionaba porque dice que sustraía plata de la bolsa de las ofrendas. ¿Vos te crees que Jesús no sabía eso? Y aún así lo pone como tesorero. Dice, tomá, llevá vos las ofrendas. Y encima con el agravante de que Jesús nunca usó la plata de las ofrendas, porque cuando tuvieron que pagar el impuesto del templo, lo llama a Pedro y le dice, andá, tirá el anzuelo, sacá un pescado y cuando le abras la boca vas a encontrar plata para vos y para mí. No le dijo, che, Judas, ¿cuánto tenemos? Y Judas tampoco era ni Pablo ni Jesús, era Judas y sacaba y tenía lo suyo. Bueno, a él se lo va a condenar por lo que sea, si es digno de condenación. Menos por darle un beso a Jesús, porque era el plan, era un predestinado. Pero ahora estamos viendo acá que dice que había algunos que desde antes han sido destinados. Entonces no está hablando que Dios elige a unos para salvarlos y a otros para perderlos. Lo que está diciendo es, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido avisados que si andaban en el error iban a ir a la condenación. ¿A vos no te avisó que está toda la bendición, pero si caminás torcido te vas a ir a una eternidad sin Cristo? ¿No se te avisó? Bien, si vos caminás torcido, entrás dentro de los que han sido destinados, porque no elige Dios con el dedo salvos y condenados. Dios avisa que el que no lo quiere servir a Él ya sabe cuál es su destino. Entonces el versículo 4 de Judas es tremendo. Uno lo puede leer y pasa desapercibido, pero es tremendo porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Se metieron en la iglesia encubiertamente, aunque ellos sabían que si caminaban torcidos, ya sabían cuál era su destino. Hombres impíos, sin piedad. Encuentran algo de piedad en esa mujer que le saca los $100 a la otra y encima cuando ve que está llorando le dice, no llores, no llores. Dios tiene más de $1 millón para vos. ¿Por qué no se lo dio a ella en vez de sacarle a ella 100? Porque una cosa es ofrendar y otra cosa es robarle como vimos que le robó. Hay hombres que han entrado encubiertamente en las iglesias para hacer esos tipos de desastres. Pero a nosotros se nos pide otra cosa. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Verso 5. Pero quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los sacó a todos de Egipto para salvación. No tiene por qué recordarlo ahora, pero hay uno de los pactos donde les dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, yo les prometo que los voy a poner en la tierra que fluye leche y miel. Haremos todo lo que tú digas. Miren que si delante de ustedes está la vida, el bien y la vida, el mal y la muerte. Elijan el camino. No, queremos el bien, queremos la vida. O sea que el destino ya se los había avisado Jehová al pueblo. Y acá dice, quiero recordarles que ya lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, a todo el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que caminaron torcidos. Insisto, no es que Dios elige a unos para llevarlos al cielo y elige otros para que ardan en el infierno. Dios elige a todos para que tengan la oportunidad de salvación, pero nos dice que hay un destino que no es el de Él. Hay una estación donde te podés bajar, pero no te conviene. Verso 6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos son los ángeles que vinieron del cielo y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, Génesis capítulo 6, y tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Bueno, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, Sodoma y Gomorra sabemos que estaba el pecado de la homosexualidad, pero no era lo único que había. A veces con estos versículos se le pega solamente a los que están en la homosexualidad. Pero tenga en cuenta que era una ciudad entera la que estaba en vicios y en los deleites en contra de la naturaleza. No vaya solamente al sexo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en contra de la naturaleza. Había un montón de gente heterosexual que esa noche también fueron a querer visitar a esos ángeles. Pero sí es claro que dominaba todo eso, toda esa perversión. ¿Recuerda a las hijas de Lot? Las hijas de Lot no eran lesbianas. ¿De dónde sacaron que podían acostarse con su padre? Estaban pervertidas. Si eso hubiera sido algo lícito, no hubieran tenido necesidad de emborrachar a su padre. Pero como lo emborracharon hasta que el padre perdiera la conciencia, ellas sabían muy bien que lo que estaban haciendo pertenecía a una obra de oscuridad, de tinieblas. Aunque ellas lo justificaban, ese acto perverso, con hay que levantar descendencia porque Dios destruyó el mundo. Y no, Dios había destruido Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Pero como ellas ya conocían la historia de Noé, dijo, ahora no es con agua, dijo que iba a ser con fuego, cayó fuego del cielo, Dios destruyó al mundo y nos eligió a nosotras para levantar descendencia. Vamos a acostarnos con papá y tengamos hijos. ¿Y cómo vamos a hacer si esto está mal? Pero estaban pervertidas, porque estar en Sodoma y Gomorra te pervierte. No tiene que ver solamente con tu condición sexual, tiene que ver que estar en un lugar donde hay mugre te hace mugriento. Vos elegís. El destino ya está dado para la condenación, ya nos avisaron, pero uno elige, yo elijo. Por eso digo, mientras leemos estos versículos y vamos tocando algunos puntos, vaya recordando lo que vimos en el video. Son estos hombres los que entraron encubiertamente en las iglesias, son estos hombres los que no tienen afecto fraternal ni amor, son impíos, son amadores de sí mismos, son calumniadores, son intemperantes, son esos hombres. Muchas veces uno escucha y dice, no, porque hay un video, pero ahora estamos viendo algunos de ellos. Hay cientos de miles de estos videos. Hay algunos que son más sencillos, más inofensivos y otros que son verdaderamente perturbadores. Los hacedores de maldad es, cuando Jesús le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿A quién? A esos líderes. Llámense pastores, llámense apóstoles, llámense evangelistas, hermanos que predican, papas, líderes de distintas denominaciones. Ustedes, teniendo la verdad, la retuvieron y enseñaron mentiras. Eso es una maldad en sí misma. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque la verdad la tenían. Porque si no hubieran tenido la verdad, no hubieran ido a reclamarle a Jesús, hubieran ido a reclamarle a Buda, hubieran ido a reclamarle a Mahoma. Pero vinieron a Jesús. Ustedes tenían la verdad y la retuvieron. Hicieron propias las almas y las almas eran mías. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quién sigue? Ese es Jesús. Pero la iglesia, esto tenemos que hablar nosotros también, nosotros la iglesia hemos romantizado todo y al mismo Jesús, que es severo, lo ponemos como que Él es tanto amor que tiene que no nos va a mandar al infierno, sigamos pecando que está todo bien. Y Jesús es muy severo, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Otros versículos, 2 estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán moliendo en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 personas estarán haciendo una misma actividad, los 2 con distintos corazones. Uno será tomado, el otro será dejado. Que hoy todos nosotros estemos acá en la iglesia, no quiere decir que si Cristo viene ahora, todos nos vamos con Él. Dios quiera que todos nos vayamos con Él. Pero la Biblia ya es clara cuando está diciendo, algunos corazones estarán en comunión conmigo y otros no. Cuando se pierde esa parte de ese discernimiento de cómo estamos haciendo las cosas, es ahí donde se pierde la guía. Y uno cree que está bien y le da para adelante. Y es una vida entera pecando deliberadamente. A menos que el Señor venga, te dé un tate quieto y te vuelva. Vieron que al final hay una reflexión de este hermano. Hay una sola cosa que yo lo escuché varias veces antes de ponerlo, pero igual está muy bien, pero yo no coincido.
en que él dice que esto es una moda. No es una moda. Eso vino para quedarse. Eso no va a pasar. No es una moda. Desde los 90 y hasta que Cristo venga, eso va a pasar. Y va a ir empeorando. De todas maneras, está perfecto lo que él dijo. Perfecto. Pero no es una moda. Esto no es que la maldad se multiplicó en esos tiempos y bueno, ahora es como que se va a acomodar. No. Esto va de mal en peor. Iglesias chicas como nosotros, con el agravante que no tienen discernimiento, terminan yendo a esos lugares donde ellos creen que ahí está la unción. Y se tuercen. Bajo ningún concepto estamos diciendo que todos están mal y los únicos que están bien, adivinen quiénes son, nosotros. No estamos diciendo eso. Hay un montón de gente piadosa, hay un montón de iglesias que luchan ardientemente y contienden por la fe todos los días, que buscan a Dios, que buscamos a Dios, que estamos... Pero tristemente hay muchos más que están en estas cosas. Imagínate que si no hubiera semejante necesidad, no se invertirían tantos capítulos de la Biblia para hablar del tema. Hablarían de autos nuevos, de casa nueva, pileta, hablaría de eso. Pero hablan de este tema, entonces, ¿por qué? Porque hay necesidad. Uno de los videos que no quise poner porque me pareció muy fuerte fue el de un altar gigante donde una mujer sale predicando de adentro del cajón, de un cajón blanco. Pentecostés está vivo, dice, y sale del cajón y empieza a gritar y la gente la vitorea y todo. No entiendo por qué semejantes cosas dentro de la iglesia cuando Dios es Dios de vida, de luz, de propósitos claros, que nos saca a nosotros de las tinieblas. No necesito entenderlo por un cajón cuando alguien trae un pacto a la iglesia. Señor, voy a pactar por mis hijos. Mis hijos, yo ya estoy cansado de orar por mis hijos y vos no hacés nada. Así que te voy a traer 50.000 pesos, a ver si con estos 50.000 pesos los convertís a mis hijos. Eso es pisotear la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso que leímos el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo te puedo aconsejar todo lo que quieras, pero es tu decisión si me seguís. Que Dios nos guarde. Porque nosotros, por ejemplo, no nos conoce nadie. Nos conocemos entre nosotros. Pero no estamos exentos de que se nos dé vuelta un cable de la cabeza y creernos que somos el ungido del Señor. O sea, hay que cuidarse de todo eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 5. Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor. Te encarezco delante de Dios, te pido por favor, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Obra de evangelista. La gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Acá, a la hora de ir a hablar de Jesús a los demás, no hay apóstol, no hay profeta, no hay pastor, no hay diácono, no hay nada. Hay que hacer una sola obra, evangelizar. Los títulos son los que están llevando a la perdición a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, vos hacé la obra de un evangelista. Es lo único que Dios te va a pedir. Te lo pido por favor, delante de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Andá y predica, instruí, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y más vale que sepas la doctrina. Como no saben doctrina, terminan con la vara esa haciendo la danza de la lluvia dentro de la iglesia. Porque de doctrina, cero. Y acá está claro, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hacelo, sos perfecto para eso. Cuando quisiste hacer una de más, cuando trajiste el cajón y lo pusiste al lado de la pileta, no sos perfecto. Cuando salís de adentro del cajón predicando para que la gente vea que tus condimentos acá no van, los míos no van. Yo me acuerdo, para Pascuas pusieron una tumba en una iglesia parecida a la que se ve en las películas. La gente tenía que venir el domingo de Pascua con su petición y meterlo adentro de la tumba porque iban a cerrar la puerta y al tercer día iba a resucitar todo lo que haya muerto en tu vida. ¿Vos entendés? Yo creo que me están entendiendo. Ese día estoy seguro que no faltó nadie a la iglesia a poner su petición. O sea, le estoy diciendo a Dios, Dios, en 2000 años no pudiste hacer nada conmigo. A ver, voy a meterlo dentro de la tumba, a ver si como vos resucitaste, esto resucita también. Es una locura.
cero doctrina, cero conocimiento de Dios. Y uno lo dice como que se la sabe toda, y en realidad yo estoy hablando desde un lugar que, aunque a mí no me afecta, porque yo no los conozco, ni estoy con ellos, ni nada, pero te duele porque vos formás parte de esa iglesia que todo el mundo critica. Vos formás parte de ese mundo de locos. Vos decís, ¿por qué yo me tengo que tragar estos sapos con la gente si yo no hago eso? A mí en mi trabajo me quieren todos, ¿sí? Como me quieren todos, me dicen de todo porque saben que soy pastor. A la prensa no le sirve venir a mostrar que en TDB hacen estudios bíblicos todos los jueves. ¿Qué le sirve? Ir al pastor Ledesma que dijo que convirtió 100.000 pesos en $100.000 para castigarlo. Y ahí caemos todos en la bolsa. Entonces, amado, acá hay que agarrarse bien fuerte de Jesucristo y hacer la obra del evangelista. Voy a hablar de mí, pero creo que a todos los pastores le pasa. Ni siquiera el pastor sabe por qué tiene que ir por ahí. Y recibe el cuestionamiento de todos los hermanos, porque los hermanos dicen dentro de sus corazones, yo lo haría mejor, yo iría por acá, yo hubiera hecho tal o cual cosa, pero no se ponen en la piel del pastor, que él tampoco sabe por qué tiene que ir por ahí, pero a él se lo está marcando el Espíritu Santo. Esa obediencia es la que al final te da autoridad. Esa es la parte que sí es espiritual y está vigente en la iglesia. La bendición está en la obediencia. Pasa que se tergiversa la cosa y se le dice a la gente, usted tiene que obedecerle al pastor, porque ahí está la bendición. Usted obedézcale a Jesús. Si usted logra obedecer a Jesús, de verdad no va a tener ningún problema en obedecerme a mí. Ningún problema. Porque como usted tiene conexión y línea directa con Él, usted se va a dar cuenta si yo le estoy mintiendo. Entonces, como yo le estoy diciendo la verdad y usted lo sabe porque tiene Espíritu Santo, este pastor, vamos para adelante porque este tipo está con Dios y vos lo sabés. Pero como no hay conexión ni de uno ni del otro, terminamos haciendo la danza de la lluvia, terminamos bailando las parejas dentro de la iglesia, falta que hagamos un bingo cristiano. Entonces, el versículo 5 de este capítulo 4 nos dice, tú sé sobrio en todo. Se lo digo coloquialmente, no haga bandera. Vos tranquilo, está Jesús con vos, no haga bandera. Si no tenés que andar demostrándole nada a nadie, no haga bandera. Pero esos que dicen, yo leo la Biblia en mi casa y la interpreto en mi casa y Dios me habla, te habla hasta que un día no te habla más. Y ahí es donde hay un versículo que se convierte en doctrina para vos. Ahí es donde se empiezan a confundir los tiempos, se empieza a mezclar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, se empiezan a mezclar lo que es las profecías que tienen que ver con la resurrección de Cristo, con las de su advenimiento, se mezcla todo es lo mismo. Todo es lo mismo, porque total, si está dentro de la Biblia es todo lo mismo. Y ahí empezamos a hacer un desastre. Así que está muy bien que nosotros podamos entender que cuando leemos la Escritura no debemos hacer nosotros nuestras propias doctrinas, por más que entendamos, pero esta palabra se predica sola. Yo que vos me meto y navego ahí adentro, aunque se predique sola, porque capaz que le podés sacar un buen jugo. Entonces, los ministerios los puso el Señor, por supuesto, pero los apóstoles, el último apóstol fue Pablo. Ya está. El último apóstol fue Pablo y a nosotros se nos pide que edifiquemos sobre esos fundamentos. Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, sobre esos fundamentos, el de los apóstoles. No que hoy nosotros tenemos que edificar conforme a lo que diga el apóstol Pablo Sacenti. ¿De dónde salió? Requisito de apóstol. Dígame a alguien un requisito para ser apóstol. Haber estado con Jesús cara a cara. Ese es el requisito. ¿Quién cumple hoy ese requisito? Y a él le estrecharon la mano los apóstoles. Y esa señal de que los mismos apóstoles que todavía vivían le dieron la mano a Pablo, lo validaron a él. Pero a él lo había validado Jesús, porque el último apóstol es él. Pero él se sentía como un abortivo, él mismo lo dice. Como un abortivo me llamó a mí. Listo, no hay más apóstoles. Profeta, el último profeta, Juan. Le cortaron la cabeza a Juan. Chao, no hay más profeta. ¿Hay unción profética? Sí, hay, porque tenemos Espíritu Santo. Cuando hablamos de parte de Dios. Pero eso no te convierte en profeta. Porque ves, por ejemplo, dice, hay que edificarse sobre el fundamento de los apóstoles. Ves que el ministerio apostólico existe. Usted se tiene que sujetar a mí, pero yo me tengo que sujetar a usted porque somos hermanos. Y todos nos tenemos que sujetar a Jesucristo, porque somos un cuerpo y Él es la cabeza. Ahora, en lo que es la ordenanza de la iglesia, de la reunión, de la liturgia, sí, claro, hay un orden. Para eso se puso un pastor. No hagamos lo que nosotros queremos. Pero esto se retroalimenta. Usted me respeta, pero yo también. No funciona de otra manera.
Pero anda a decirle a esa mujer, Ana Méndez, que le está sacando de a $100 a la gente, ella no respeta a nadie. Y tiene una seguidora de ella, de esta Ana, tiene una seguidora que está acá en Florencio Varela. Esta hermana de Florencio Varela dice, venga a nuestra iglesia, el Señor está arrebatando gente en nuestras reuniones. Así como se lo cuento. Vino el hermano Claudio, el Señor se lo llevó al tercer cielo, nosotros seguimos en el culto y a las 2 horas lo trajo de nuevo. Cosas inefables. Y la gente va por las dudas a ver si ven algo. Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 21. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Tremendo lo que dice Juan. Salieron de nosotros, salieron de nuestras iglesias, nuestras denominaciones, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y a ustedes les escribo no como si no conocieran, les escribo porque ustedes conocen, para reafirmarlos que en el camino en el que están caminando, ese es. Y eso es lo que tenemos que ser, sobrios, esperar en Dios. Yo sé que duele, yo sé que a veces es mucho más fácil tomar un atajo. Yo sé que a veces en algún problema, en algún momento donde vos tenés una lucha grande, por ahí aparece alguien y te dice, no, pero en tal iglesia están pasando cosas y vos te sentís tentado a ir porque vos ya estás cansado, yo lo entiendo. Pero la Biblia dice, sé sobrio en todo y cumple la obra de evangelista. Yo sé que hay momentos donde uno agarra y dice, ya estoy harto de los hermanos, estoy harto del pastor, estoy harto de esto, del otro, estoy harto de las iglesias, siempre lo mismo, estoy cansado, necesito un cambio de aire, necesito... Tranquilo, vos tranquilo, porque el Señor, ninguna mentira procede de la verdad, lo acabas de leer. Vos tranquilo, quédate ahí en el molde, buscando a Dios, cumpliendo tu ministerio. Uno se ve tentado. ¿Qué cree que yo en estos 20 años de ministerio, cuando antes nosotros en la otra iglesia, que había liberaciones, cuando estábamos acá, a 13 cuadras de acá, vivíamos liberaciones, muchas veces. Si vos después de una liberación no estás centrado y te vas a tu casa y orás, corres el grave riesgo de pensar que vos liberás a la gente. Corres el riesgo de creer que vos sos el que libera. Entonces ahí empiezan las desviaciones, porque yo tengo la unción. Porque tengo yo el poder, porque yo entiendo de esto, porque yo sé, porque yo. Y el yo te mata. Vuelve a Judas en los últimos versículos, cuando dice son los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales, en ese contexto, no está hablando de la sensualidad. Los sensuales que no tienen al Espíritu son los que quieren sentir todo el tiempo. Y si no sienten, quiere decir que Dios no estuvo. Invalidando una vez más la palabra que dice que Dios está en todos lados. Pero como ellos no lo sintieron, Dios no está. Entonces es una locura porque cuando no hay doctrina, cuando no hay profecía, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. Estos, que es lo que le veníamos leyendo hace un rato en el libro de Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Cuando no tenés al Espíritu tenés que agarrar la vara, tenés que agarrar el baile. Esto está cifrado con lo que veníamos hablando de Noé, que era perfecto en sus generaciones. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. ¿Ustedes son perfectos? Amén, somos perfectos. Si no entendiste lo que estuvimos hablando, somos perfectos para lo que Dios quiere que hagamos. Ahora descubra lo que Dios quiere que usted haga. Un reloj antiguo, tiene un montón de engranajes. Si todos funcionan bien, el reloj funciona perfecto. Sea perfecto, para que todo ande bien. Josué y Caleb, cuando yo a ustedes los mandé a buscar la tierra, fueron, dijeron, hicieron, pero ustedes no fueron, libro de Números, ustedes no fueron como Josué y Caleb, ellos fueron perfectos. ¿Por qué? Porque fueron con la visión, fueron a ver con la expectativa de lo que Dios les dijo que tenían que ver y trajeron las noticias que tenían que traer. Ellos eran perfectos.
No que no pecaban. No que no pecaban. Claro que somos imperfectos, pero hay algo que Dios nos va a mandar a hacer a cada uno de nosotros y no lo puede hacer otro, lo tenés que hacer vos. Sos perfecto para eso. Ahora, después de arreglar todo lo otro, hay que arreglarlo, por supuesto. Pero por supuesto, si no te estoy sobando el lomo. Pero lo que Dios quiere que hagas vos no lo va a hacer el otro, lo tenés que hacer vos. Sos perfecto. Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Porque Jehová los mandó a espiar la tierra enemiga. Los mandó con una misión. Y ellos fueron, cumplieron la misión y volvieron. No dice que eran hombres sin mancha, pero hicieron el trabajo que tenían que hacer. Lo que esperaba Jehová de ellos dos, lo hicieron. Ellos fueron perfectos. Noé fue perfecto. Sé de ustedes perfecto como mi Padre es perfecto. Así que, hermanos, hoy no nos vamos con el lomo sobado. Nadie está sobándole el lomo a nadie, pero somos la persona perfecta para la obra que Dios quiere que hagamos. Así que hay que ponerse de acuerdo con Dios y entender qué quiere Él que yo haga. Si logro entender qué quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Logro identificar qué quiere Dios conmigo, entonces yo con nada, con 0 pesos, con 0 experiencia, con 0 kilómetros recorrido en esa área, empiezo a caminar hacia el llamado, a lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí empieza a capacitarme el Señor. ¿Usted se cree que los pastores que hay en el planeta nacieron siendo pastores? Fueron llamados, fueron capacitados. Y el día que abrieron la iglesia, el día que nosotros con Edith abrimos esta iglesia, con lucha, con falta, con todo lo que hubo, tuvimos que empezar a caminar hacia lo que Dios quería de nosotros. Y se empieza a formar el ministerio. Vos sos perfecto para la obra que Dios quiere hacer con vos. Listo. Identificá lo que quiere hacer Dios con vos. Ay, Dios quiere que yo haga tal cosa. Bueno, y ahora que está esperando confirmación, empezá a caminar hacia el llamado. Empezá a hacer. Y ahí empieza a funcionar. Porque si buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadidura. No hay forma de que falle. Estamos hablando del reino.